Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al segundo panel del segundo día de exhibición de Expo Hospital, el Congreso de ASACH 2022. Este panel, titulado Telemedicina y Gestión del Riesgo, va a presidir y a moderar Mauricio Matoli, presidente de la Red Universitaria de Telemedicina de Chile. Muchísimas gracias, Andrés. Bienvenidos a todos a este panel sobre la gestión del riesgo en telemedicina. Como ven, lo hemos estructurado en 4 segmentos, por así decir. Identificar el riesgo, ¿sí? Pensar después en los controles, cuál es la situación actual en Chile y cuáles debieran ser los pasos a seguir. Así que doy la bienvenida a nuestros panelistas, partiendo por la intendenta de prestadores de salud, Carmen Monsalve. Bienvenida. La invito, por favor, a pasar. En representación del superintendente de salud. Sandra Gutiérrez, jefa del área de capital humano del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, CENS. El doctor Sebastián Valderrama, director de telemedicina de la red UC Christus, y el doctor Marcelo Lopetegui, Fellow of the International Academy of Health Sciences Informatics y fundador de HICAPS. Por favor. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcelo, ¿podrías sentarte ahí, por favor? Gracias. Disculpen. Así que les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El tema de hoy es intenso, ¿sí? Y solo para probar mi micrófono, acá estamos, perfecto, porque voy a pasar acá. Eso. Digamos, el primer set de preguntas. Partiremos por identificar estos riesgos, porque para analizar el riesgo primero hay que identificarlo, ¿sí? Así que en primer lugar, pensando en el riesgo clínico, ¿sí? Así que para el doctor Valderrama. Muchas gracias por la invitación y por la asistencia, y qué bueno compartir nuevamente conversamos, que hemos estado en algunas sesiones hace poquitas semanas por lo mismo, y específicamente con respecto al riesgo, y quizás un poco contar cómo ha sido... perdón, me va a sacar a sugerencia más y la mascarilla. No, contar un poco cuál ha sido la experiencia nuestra, y yo diría que como el primer gran riesgo que suena como súper lejano, que vivimos nosotros aquí desde el mundo clínico. Como decía Mauricio, yo estoy a cargo, yo si bien soy clínico, estoy a cargo de la parte como de gestión de 400, 500 profesionales de la red de salud UC Cristo, de la Universidad Católica, y el primer gran riesgo fue que entendiéramos los códigos de cómo hacer una videoconsulta, y eso que 2 o 3 años después parece como bien lógico. La verdad, hace 3 años, en marzo del 2020, no era tan fácil, desde lo técnico de la conexión, hasta tener internet adecuado, hasta tener monitores adecuados, hasta tener un sistema de audio adecuado. Entonces yo diría que el primer riesgo que vimos nosotros es todo el tema técnico y de capacitación de nuestros profesionales, que sé que Sandra iba a hablar mucho más en detalle más adelante. Ya una vez iniciada la consulta, un tema gigantesco desde el punto de vista clínico es que al menos todos nosotros estábamos formados con examen físico. Y la verdad son muy poquitas especialidades médicas en que el examen físico no es necesario, probablemente psiquiatría, psicología, aunque igual el examen físico, observar, mirar es importante. Pero específicamente el tema del examen físico es un tremendo tema y es un tremendo riesgo. Hay especialidades como oftalmología, en que el examen físico es muy relevante, hasta especialidades como la mía, como la medicina interna, en que examinar, tocarle la piel, auscultar al paciente, poder conversar, es muy relevante. Entonces, sin lugar a duda, y lo vamos a abordar en esta hora, uno de los riesgos súper relevantes para nosotros ha sido el tema del examen físico en la toma de decisiones. Otro riesgo que ha ido apareciendo en el camino y que sin lugar a dudas lo hemos abordado hoy también nuevamente desde la mirada clínica,
es la gestión del cuidado. Es decir, nosotros estamos súper acostumbrados y da lo mismo donde uno se forme, en que si el paciente está siendo visto a nivel ambulatorio se descompensa, uno tiene súper claro que el paciente se baja a la urgencia, se activan sistemas de rescate, uno mismo lo acompaña en centros grandes, me acuerdo en el Sotero del Río, uno mismo lo acompaña, el CDT va con el paciente a la urgencia y resulta que de repente nos vimos atendiendo pacientes de Tocopilla. Me acuerdo una vez que tuve que googlear, y por eso me acuerdo de Tocopilla, porque no conocía el sistema de salud de Tocopilla, entonces tuve que revisar qué hospitales, dónde estaba ubicado, ahí Google Maps y todo. Pero finalmente la gestión del cuidado, o sea, cómo derivar a un paciente que uno evidentemente ve en una situación crítica de salud, un accidente vascular, pacientes con COVID con falla respiratoria, y donde uno la verdad no sabe ni siquiera de dónde es el paciente y menos sabe cuál es el sistema de salud, urgencias, hospitales, gestión hospitalaria del otro lado. Entonces, claramente el tema transición o gestión del cuidado, muy importante. Otro riesgo súper relevante, el tema confidencialidad. Y increíble cómo uno se da cuenta lo artificial que es el sistema de salud finalmente. Uno de verdad es nada más alejado de la realidad del paciente. O sea, aquí nos tocaba ver literalmente la pieza del paciente, el entorno en el que estaba. En época de pandemia nos tocó, comillas, atender familia entera, en que estaba el paciente tratando de conectarse y pasaba el hijo, pasaba un familiar. Entonces, sin lugar a dudas, el tema, no sé si está funcionando, el tema confidencialidad y confidencialidad en los dos lados, porque eso mismo le pasaba al paciente, pero eso mismo también le pasaba a muchos de nuestros clínicos, y ahí yo creo que vamos a comentar un poco normativas que hay al respecto, pero el tema de confidencialidad en el sentido amplio de la interacción médico-paciente, entendiendo que hay algunas especialidades en que puede ser menos relevante, quizás en el escenario COVID era menos relevante, pero especialidades como la psiquiatría, en que la confidencialidad es súper relevante y un poco claramente el tomar un adecuado cuidado, reserva de la relación y de la conversación es súper importante. Yo diría eso inicialmente, no sé si creo que se va a ver un abanico muy importante y quizás solo enfatizaría el tema de formación, o sea, un tema con lo que partía de que hoy día existen un montón de médicos y médicas que están ejerciendo, están realizando actividades de telemedicina en el amplio sentido de la palabra y de los cuales probablemente por un tema histórico muy pocos hemos recibido una adecuada formación. Entonces, en que claramente la formación de esta capital humano, y no solamente en el área de médicos, sino que hay enfermeras, enfermeros, hay kinesiólogos, kinesiólogas, hasta odontología tuvimos algunas experiencias, y todos, la verdad, aprendiendo un poco en el camino, y sin lugar a dudas instancias como esta nos permiten, uno, evidenciar los riesgos y dos, tomar, implementar medidas para mejorar eso. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Carmen Monsalve, intendenta. ¿Qué puntos críticos han identificado ustedes desde la superintendencia? Bueno, primero que nada, también agradecer la invitación a la superintendencia de poder participar de este importante evento. Un poco también para... Sí, voy. Nos ponemos más lejos. Para reforzar un poco lo que decía el doctor, efectivamente, por un lado nosotros vemos riesgo principalmente en la parte clínica, que es la primera pregunta. Obviamente, por ser una prestación de salud, como cualquier prestación de salud, tiene múltiples riesgos, o sea, no está exento de riesgos clínicos. Principalmente lo que tiene que ver con el examen físico, como dice el doctor, pero además de eso hay prescripción, vía, ¿no es cierto?, telemática. O sea, hay una serie de acciones, tanto de diagnóstico como de tratamiento en la prestación, que no están exentas, ¿no es cierto?, de poder generar a lo mejor un evento adverso. Y eso es un tema que nos preocupa a nosotros porque efectivamente tiene que haber ciertos estándares que se resguarden de calidad en este tipo de atenciones. Yo creo que el riesgo clínico siempre está latente, ¿ya? Principalmente por las competencias, como decían acá, de la formación, ¿no es cierto?, de las personas que hacen prestaciones a través de telemedicina,
como de poder hacer, tener la seguridad de resguardar un diagnóstico, ¿no es cierto?, y un tratamiento adecuado sin tener el paciente físicamente presente, sin poder hacer un exhaustivo examen físico como en la mayoría, ¿no es cierto?, de las ocasiones que se requiere. Por lo tanto, es un desafío no menor y tiene riesgo. Nosotros desde la superintendencia creemos que dentro de los riesgos también está efectivamente la regulación de este tipo de prestaciones. Nosotros en pandemia, y ustedes lo saben y lo hemos comentado, si bien las prestaciones de telemedicina existían desde hace mucho, pero la pandemia nos puso de una u otra forma el aumento, la demanda importante de este tipo de prestaciones, y tuvimos que regular como superintendencia, tuvimos que sacar un oficio circular que regulara desde los puntos críticos principales que tienen que ver cómo resguardamos, por un lado, la seguridad, ¿no es cierto?, cómo resguardamos los derechos de las personas en salud, porque somos nosotros de una u otra manera garantes del cumplimiento de la ley de derechos como autoridad. Y es una preocupación esencial de la atención central de las personas, ¿no es cierto? Y en ese sentido está lo que es, y que todos concordamos, el manejo de la información clínica, ¿ya? La confidencialidad del manejo de la información y también la confidencialidad de alguna otra manera de tener una persona, cómo resguardamos que efectivamente las imágenes, ¿no es cierto?, lo que se conversa, lo que está a través de una plataforma, está resguardando, ¿no es cierto?, la privacidad también de las personas que están siendo atendidas. Entonces, hay una serie de la notificación de problemas GES, como se hacía vía telemática. ¿Ah? No tenemos a la persona que firme el consentimiento informado, o sea, hay una serie de derechos que hay que velar y resguardar en este tipo de prestaciones que nos enfrentó la pandemia y que no tienen una ley, no tienen una regulación atrás. Y sacamos un oficio circular regulando determinadas materias, pero hay mucho que avanzar todavía. Yo creo que entre los principales puntos críticos está, y lo vamos a ver probablemente en los puntos más adelante, lo que hay que hacer, la normativa y una regulación, una ley, ¿no es cierto?, y reglamentos bien específicos que resguarden justamente este tipo de prestaciones, y por otro lado también cómo velamos por mínimos estándares, ¿no es cierto?, de calidad para estos procesos que se realizan a través de la atención vía telemática. Y la telemedicina tiene, ¿no es cierto?, distintas modalidades, sincrónica, asincrónica, entonces tiene una serie de miradas que hay que darle y que hay que ver cómo de una u otra manera se fijan ciertos estándares que resguarden la calidad y la seguridad de las atenciones por esta vía. Yo creo que ahí está el gran desafío de los puntos críticos, además de la formación y las competencias de las personas que hacen este tipo de atenciones, que ahí tienen un rol fundamental las universidades, ¿no es cierto?, la formación de los profesionales desde el pregrado en adelante, y también los que ya obviamente ya están otorgando hace muchos años prestaciones, cómo lo sumamos a este desafío y a esta formación que tienen que complementar respecto a la que ya tienen. Yo creo que principalmente por ahí están los riesgos que nosotros vemos y los puntos críticos, ¿ya? Competencia de las personas, formación, regulación, calidad. Muchas gracias. Doctor Lopetegui, en telemedicina viaja la información, no las personas. Y hacemos uso de tecnologías, de telecomunicaciones, de plataformas, de software. Nuestros panelistas ya han mencionado, por ejemplo, uno de los problemas, el aseguramiento de la confidencialidad. Pero en la seguridad de la información, obviamente, también hay otros aspectos, ¿no? La integridad, la disponibilidad. Y desde la mirada de alguien que desarrolla software en salud, ¿qué riesgos ha identificado hasta ahora? Primero, igual, agradecer la invitación. Sí. Es un honor componer este panel. Yo me siento término excluido, tengo una visión un poco distinta, tengo una formación académica muy fuerte en informática en salud, yo soy médico, pero me dedico al desarrollo de software en salud. Quizás, Mauricio, me gustaría retroceder un poco para abarcar la discusión, entender bien de qué estamos hablando, que estamos hablando de riesgos en telemedicina. Primero, conceptos para que no haya ambigüedades. Aquí la diapositiva dice telemedicina y telesalud. Tienen variaciones menores, pero para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Sí?
la provisión de servicios para el cuidado de la salud de las personas, donde la distancia es un factor, provisionados por un profesional de la salud, para el tratamiento, prevención, investigación y, no menos importante, educación continua y salud pública. En el extranjero uno dice telesalud, telemedicina, el factor de educación continua es bien importante. Estamos trabajando sobre esto. ¿Y por qué estamos discutiendo? De riesgo. Yo me haría la pregunta previa. ¿Hay que hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Por qué estamos hablando del riesgo? Y hay que retroceder 15, 20, 30 años. Como comentaban aquí los colegas, esto ya existía, ¿sí? Y si uno, hablando de telemedicina, ya está, atención, si uno tuviese que reducirla a una sola palabra, es acceso. Es mejora en acceso. Si tuviese que simplificarlo a su mínima expresión. Teóricamente era interesante, era mejorar el acceso a pacientes rurales, a pacientes postrados, a pacientes aislados geográficamente. Se hizo y se estudia y se ha medido si es que efectivamente funciona o no funciona. Y eso es re importante mencionarlo. Los outcomes en salud son iguales o superiores en varias de las prestaciones, sobre todo en el área de salud mental y en atención primaria. O sea, estamos hablando de algo que funciona y es seguro. Pero tiene otros varios aspectos. Hay una revisión importante que se hizo de la satisfacción de los pacientes y mencionan claramente la facilidad de uso, pero no menos interesante la comunicación. El paciente percibe que la comunicación con su tratante es incluso mejor que la presencial, porque la presencial tratante hoy día está de espaldas, del lado, mirando su computadora, no hablándote, pero aquí está de frente, viéndote de forma constante en la pantalla. Reportan que la comunicación era mejor que la atención. ¿Y por qué los prestadores están interesados en abrirse a este mecanismo de atención? Reportan una importante baja de costos, los tiempos de viaje de sus profesionales, la mayor eficiencia del uso de los espacios, la disminución de las esperas y la disminución de los no-shows. Hay muchos menos pacientes que no llegan a sus horas agendadas, es que es por telemedicina. Entonces tenemos el ambiente teórico de que esto efectivamente iba a funcionar, en la práctica se midió y funcionó. ¿Y por qué la telemedicina se disparó tanto? ¿Sí? En la telemedicina nos encontramos con que había que buscar alguna manera de darle continuidad a los servicios de provisión de salud no emergentes. Había una falta de personal importante, muchas licencias, y en lugares de bajos recursos había pocos elementos de protección personal. Entonces cada paciente nuevo era inversión en ese tipo de equipos y con un riesgo de enfermar a los pacientes. Entonces, con estos tres factores se disparó la oportunidad y la necesidad de abrir estos servicios telemédicos. Y por eso estamos acá hoy día, porque se terminó la pandemia, se está terminando, y los servicios telemédicos llegaron para quedarse. Dado que llegaron para quedarse, evaluamos el riesgo. ¿Sí? Ese es como el contexto teórico de por qué estamos teniendo esta discusión. Y los riesgos se clasifican más o menos como lo comentaban los colegas, son de calidad, continuidad del cuidado, ¿sí? Privacidad, confidencialidad de los datos. Financieros, hay una dualidad porque en instituciones grandes el costo de implementación no es menor, hay una barrera de entrada, si bien después se ven beneficios económicos. Dentro de la calidad, las certificaciones tanto de plataformas, pero también del profesional de salud que lo presta. Hay algo que no lo he mencionado todavía y yo efectivamente no tengo la respuesta, pero la normativa de regulación de credenciales de la persona que me está atendiendo. Es un médico de Bolivia, está en Bolivia atendiéndome a mí aquí en Chile, está acá en Chile la plataforma, importa el lugar donde está la plataforma, el lugar de quien presta el servicio, quien lo consume. Si uno se mete a las páginas web de las grandes clínicas acá en Chile que proveen servicios de telemedicina, ellos ofrecen servicios de telemedicina para el extranjero. Y es bien gris el de dónde están consumiendo los servicios de telemedicina. De hecho, hasta bien alegal en algunos lugares, consumiendo servicios de telemedicina en lugares donde no están certificados estos médicos chilenos practicando medicina en esos lugares. Y tecnológicos, finalmente, como una de las barreras más, pero estamos bastante bien avanzados en Chile desde el punto de vista de cobertura y penetración de banda ancha, de estabilidad de las telecomunicaciones. La penetración de dispositivos móviles también es bien importante y tenemos una ventaja ahí considerable. Tenemos financieras, de calidad, tecnológicas y de seguridad y resguardo de la información, que vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos al tema de las certificaciones. Muchísimas gracias. Gracias también por haber hecho, digamos, una premisa que estaba implícita en el título de nuestro panel, pero que es muy importante, sin duda. Muchísimas gracias. Sandra Gutiérrez, SENS. Muchos ya han mencionado la capacitación. El doctor Sergio Pillon, un experto de telemedicina en Italia, dice
que en el fondo hoy día los clínicos tienen que decidir y conocer el riesgo implícito, decir cuándo prescribir telemedicina y cuándo no, y para eso tenemos que capacitarlos, que formarnos, que modificar un poco, introducir nuevas competencias. Más o menos, ¿cuáles serían? Y ahora ya entramos hacia los controles, digamos, ¿no? ¿Cómo mitigamos este riesgo? ¿Cuáles serían estas competencias y cuál es tu opinión? Ya, muchas gracias por la invitación. Yo soy jefa del área de capital humano desde el CENS. Soy profesora, así que también desde ese ámbito respondo. Es interesante porque a partir de todo el contexto que estamos viviendo post-pandemia, la telesalud, la telemedicina se queda y es imperiosa la necesidad de formar profesionales y técnicos en salud. La pregunta es qué competencias, conocimiento, y haría primero una distinción de por qué hablamos de competencia y no solamente adquirir un set de conocimientos, que es lo que habitualmente uno tiende a hacer. Las competencias, lo interesante es que dotamos a los profesionales y técnicos un saber actuar profesional, técnico, ético, legal, clínico con respecto a las atenciones, en este caso de la telemedicina. Y es un saber, por supuesto, con conocimiento, también con actitudes, con habilidades, con procedimientos, entonces un actuar bien complejo. Y es distinto al set o el listado solo de conocimiento. En esa integración de saberes se actúa de manera competente. Entonces, el desafío que tienen, creo yo, las universidades, los centros de formación en general, la mejor formación posible, por tanto, a estos profesionales y técnicos. Antes de la pandemia teníamos una educación, sí, que hacía algunas señas a lo que era la tecnología en la salud o la tecnología en general, pero si uno miraba las mallas curriculares, los planes formativos, había muy poco de tecnología. Sin embargo, con la pandemia, pospandemia, en todas las universidades y en todos los institutos se activaron, por supuesto, centros de simulación, teleprácticas, todo este contexto que hubo que habilitar para asegurar la formación de los profesionales y técnicos. Algunos con muy buenos resultados, otros no tanto, pero lo interesante es que las universidades tuvieron que apurarse en esta solución y ahí se abre un espacio, una intersección interesante con lo que es la telesalud, la telemedicina. Desde mi rol también estoy apoyando un proyecto que es la red de universidades del Estado en salud digital, que son 13 universidades que están reunidas a lo largo de todo Chile, y ahí se hizo un estudio inicial bien interesante donde se levantó lo que había antes de comenzar el proyecto, que empezó ahora a mitad de año. Y miren el dato, el 50% de estas universidades no habían recibido ninguna capacitación. Sus docentes no estaban capacitados para formar lo que es la telemedicina, la telesalud. El 60% no tiene plataformas o sistemas informáticos para el desarrollo de atenciones digitales. Sin embargo, el 80% ya tiene proyectos en salud digital, en desarrollo de capital humano, ligado a la investigación, a la innovación en salud digital. Por tanto, también es un escenario interesante que tenemos que ir mirando y es una gran oportunidad. Ahora, claro, volvemos a la pregunta que me decía Mauricio, ¿cuál es el cuerpo entonces de competencia, el cuerpo de conocimientos que tenemos que manejar? Antes de dar alguna respuesta, tengo que contar que se está haciendo también una actividad en la que me invitaron a participar y estoy ahí súper entusiasmada trabajando con RUTE Chile, donde hay un grupo de interés especial, un SIC, que trabaja específicamente competencia y están levantando un modelo de competencias ligado a la telemedicina. La idea es trabajar este set de competencias para integrarlos al currículum y también dotar perfiles profesionales y técnicos ligados al área. Participan más de 15 universidades, más de 30 docentes, académicos, investigadores, por tanto es una conversación que se está dando en estos meses, en donde va a salir, estoy convencida, un producto súper relevante
para guiar, ser un referente para el país con respecto a qué formar. No puedo todavía dar el resultado de esas competencias porque estamos en pleno desarrollo, pero sí mencionar, por ejemplo, desde la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos del 2021 hay un documento bien bonito que lo invito a que lo puedan leer, que define las competencias en telesalud para desarrollar en los procesos de aprendizaje, y ahí mencionan varios ámbitos. Algunos de ellos: formar en seguridad del paciente y uso apropiado de la telesalud. ¿Esto qué implica? Dotar competencias para evaluar bajo criterios clínicos y éticos cuándo ocupar la telesalud. Todo el tema de acceso y equidad en telesalud, cómo se gestiona el acceso equitativo, pero también considerando las barreras idiomáticas, lingüísticas, culturales, sociales, etc. Tener competencias con respecto a la comunicación que se planteaban aquí, vía telesalud, cómo genera una relación afectiva y efectiva con el paciente, generar el contacto visual, el tono, el lenguaje corporal, las señales no verbales, que no son menores, y se enseñan, se modelan. El ámbito de recolección de datos y evaluación de vía telesalud implica levantar todo lo que es la anamnesia, la historia clínica del paciente, pero también realizar un adecuado examen físico, pero además implica incorporar los datos clínicos, ¿sí?, asegurando la continuidad del cuidado de la atención del paciente. Por tanto, hay que conocer las tecnologías, saber sus limitaciones, sus posibilidades y, por supuesto, todo el ámbito ético-legal, que es fundamental, conocer la normativa, todo el tema de la privacidad, el tema del consentimiento informado que se mencionó acá. Por tanto, ahí tenemos un set interesante y la pregunta que viene a continuación: ¿cómo lo integramos a las competencias? Y eso es el desafío. Podríamos Claro. incluir. Gracias. Entonces no es como alguien se pudiera imaginar, porque alguien se imaginaría que hablar de competencias en telesalud significa solo tecnología o saber levantar una videoconferencia. En realidad no es así. Hay habilidades comunicacionales, aspectos éticos, regulatorios, la capacidad y el cuidado de lograr asegurar la coordinación del cuidado, el desafío del registro clínico. O sea, son múltiples los dominios que debiéramos entonces considerar en la formación. No es solo algo meramente tecnológico, o como algunos dicen, alfabetización digital, que al menos yo pienso que por el momento no es un tema realmente hoy día, ¿no? Pero sí, estas competencias son relevantes. Doctor Valderrama, cuando levantaron vuestra experiencia de telemedicina, empezaron con el diseño, ¿sí? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que encontraron al comienzo? ¿Tuvieron resistencias? ¿Ya tenían bien claro hacia dónde querían ir? ¿O fue sobre la marcha? No, nosotros partimos este proyecto más bien de telemedicina siempre diseñado más bien a las áreas hospitalarias. Nosotros partimos con otro académico de la universidad, el doctor Capurro, pensando en que esto podía ser una respuesta a un tema de acceso a medicina de alta complejidad o especialistas de alta complejidad en el área hospitalaria. Y tuvimos largas discusiones, en algunas incluso hablamos ahí con el doctor Lopetegui, en que siempre vimos que lo ambulatorio era poco probable que funcionara en Chile. Y en eso estábamos, en esas discusiones, pero por lo menos eso nos permitió probar herramientas de prescripción, herramientas de autenticación, que ahí quiero ver si podemos discutir un poco desde la superintendencia cómo ven esa parte. Entonces, claro, nos pilló razonablemente preparados con una sensibilidad dentro de la organización, pero sin lugar a duda el tema central e inicial fueron todas las barreras tecnológicas y de capacitación, es decir, nuestros profesionales se vieron muy amenazados, sobre todo por temas comunicacionales, sobre todo por más allá de la tecnología, prender, apagar, mouse, audífono, era algo que logramos hacerlo relativamente rápido, pero un poco la comunicación no verbal, sentir si estaban siendo empáticos o no con el paciente, ser capaz de acoger a esa familia que en un momento en que el mundo estaba todo muy complejo. Entonces diría que eso fue un tema súper relevante al momento de la implementación. Después temas bien técnicos, que es el tema de la autenticación de los pacientes y de los profesionales, y
Yo creo que ahí también va a ser bueno para abrir el tema de la discusión del sello, pero específicamente cómo lograr saber que por un lado está el doctor Sebastián Valderrama y por otro lado está el paciente o la paciente Sandra Gutiérrez, en el fondo. Y eso no solamente de cara a la interacción, sino que también de cara a todas las otras normas que implica notificación GES, notificación de algunas enfermedades, notificación obligatoria. Y por otro lado, como esto ha ido arrastrando finalmente otros procesos hospitalarios que finalmente nos hemos dado cuenta que eventualmente se pueden ser virtuales o asincrónicos o no presenciales, y específicamente los procesos de admisión hospitalaria, que ahí vi un par de stands ahí que ha habido harto desarrollo en relación a eso, es decir, procesos que para nosotros dentro de la atención clínica eran muy hospitalarios. Yo voy a hospitalizarme, tengo que estar un buen rato en una admisión haciendo varios trámites administrativos, de los cuales los centrales que digan de que yo soy yo y yo empiezo esa actividad, y finalmente cómo esto también nos ha abierto un poco esa oportunidad de pensar otros procesos a modelos más híbridos o más virtuales. Muchísimas gracias. Carmen Monsalve, intendenta. El doctor Lepetegui aludió a este aspecto donde una prestación telemédica podría ser difícil también hasta establecer dónde está ocurriendo, en qué jurisdicción. Hoy día las telecomunicaciones nos permiten liberarnos, ¿no?, de las limitaciones geográficas y en potencia, y de hecho algunos servicios existen. Hoy día un paciente podría estar recibiendo un servicio, una prestación de salud, incluso fuera desde un prestador que se encuentra fuera del país. ¿Cómo es nuestra visión sobre esto? ¿Hasta dónde llegaríamos y cómo debiéramos pensar? Bueno, obviamente que la telemedicina nos abre levanta una barrera importante, que es lo que se habla acá, sobre todo con el acceso a las atenciones. Yo creo que ese es uno de los pilares y los ejes centrales. Y no solo el acceso, sino también la oportunidad de la atención, ¿no es cierto?, y la continuidad. Nosotros como superintendencia, en lo que es la Ley de Derechos y Deberes, y tomando un poco lo que han hablado todos, recibimos los reclamos de vulneración a la ley de derechos, y dentro de las principales materias de reclamos por derecho y deberes hay un tema que tiene que ver con la oportunidad de atención, ¿ya? A veces el acceso a los especialistas, ¿no es cierto? También hay procedimientos, ¿no es cierto?, y procesos quirúrgicos, pero acceso, ¿no es cierto?, a un nivel de atención con especialistas no es menor. Las distancias geográficas, ¿no es cierto?, que tiene nuestro país, pero también recibimos reclamos importantes en lo que tiene que ver con la información clínica, ¿no es cierto?, el manejo, la confidencialidad de la información, y también con respecto al trato, que no es menor. Y ahí por eso recogía un poco lo que se hablaba acá de las competencias, recogiendo eso, un 20% a lo menos de los reclamos que hay respecto a lo que tiene que ver con trato, ¿ya? Contrato digno, como las personas sienten que son tratadas, y esto independiente que sean prestadores públicos, prestadores privados, cuando hablamos de prestadores institucionales, y eso tiene que ver mucho con las competencias de las personas. O sea, como perfil profesional, todos sabemos que cualquier profesional tiene que tener las tres grandes áreas, ¿no es cierto?, el área del saber, el área del hacer y el área del sentir. Y en el saber que está el conocimiento, es fácil adquirir el conocimiento. En el área del hacer, las habilidades también de manejo, sobre todo en estas plataformas tecnológicas, a veces son fáciles también de incorporar. Pero las habilidades del sentir son las más complejas, que tienen que ver con la comunicación, ¿no es cierto?, con la empatía, y muchas veces eso sí en lo presencial complica. Quizás en la vía, ¿no es cierto?, por la vía de la telemedicina, hay profesionales que les complica más también, si no tienen las competencias. Pero también puede ser facilitador, si de alguna otra manera están bien formados en esa área. Y en ese sentido nosotros vemos de que efectivamente acá en lo que tiene que ver con telemedicina hay riesgos que hay que resguardar, ¿ya? Y en esa mirada, de acuerdo a lo que tú preguntas, nosotros creemos que en el área de la telemedicina quizás lo más complejo es efectivamente cómo resguardamos que sea inequívoco al paciente que estamos atendiendo,
que el profesional efectivamente sea, y sobre todo las prestaciones a distancia fuera del país, es complejo. Yo creo que eso tiene que ser regulado, ¿ya? ¿Cómo resguardamos que el profesional que nos está atendiendo desde afuera del país efectivamente sea un profesional que cuenta con un título que lo habilita, ¿no es cierto?, para ejercer su profesión, y que además cuenta con las competencias para entregar las prestaciones que está ofertando? Y eso es un tema que no es fácil, ¿ya? No es fácil de abordar, pero hay que buscar una vía de regulación. Es difícil también cerrar la barrera que solo sea vía ¿no es cierto?, interna país, pero tiene que haber una institución atrás de esos prestadores que otorgan las prestaciones desde fuera, ¿no es cierto?, o desde Chile hacia afuera, que les dé el sustento, ¿no es cierto?, que sea el responsable, que sea el representante, que se haga responsable de esas prestaciones, de esos prestadores individuales, esos profesionales que están otorgando esas prestaciones. Y eso significa una regulación que hoy día no existe, no está en ninguna norma, y que de una u otra manera hay que recogerla en lo que hoy día se está trabajando en el Congreso, que es un proyecto de ley de telemedicina, que ya lleva tiempo, que yo creo que en algún momento ya lo hemos conversado. Había cierta prioridad en la agenda legislativa del Ministerio de darle impulso. Me imagino que eso se va a mantener, porque hoy día la telemedicina juega un rol importante en las atenciones de salud, principalmente a nivel de la atención primaria de salud, que se hablaba que si bien se veía lejos el ambulatorio, quizás donde más se ha visto fortalecida, ¿no es cierto?, en la atención primaria de salud, por el acceso, ¿no es cierto?, a los especialistas de las distintas personas en las distintas regiones. Y en ese sentido, este proyecto de ley hay que avanzar, pero con resguardo, con mucha responsabilidad, con una mirada integral y participativa, porque hay que hacer varias observaciones, de hecho se están haciendo. Sé que han llamado a la Comisión de Salud, tanto del Senado, ¿no es cierto?, como de lo que se está discutiendo en la ley, a distintos actores, ¿no es cierto?, del sistema, porque es importante resguardar principalmente estos puntos que se han conversado. Tenemos prestadores que solo otorgan telemedicina, ¿ya? No estamos hablando de clínicas que dentro de todas sus atenciones, que son las clínicas de atención cerrada u hospitales, ¿no es cierto?, además otorgan prestaciones de telemedicina a centros médicos, de las redes médicas, sino que estamos hablando de prestadores que su único giro es entregar prestaciones de telemedicina a través de exámenes, ¿no es cierto?, cardiológicos, imaginológicos. Y esos prestadores hoy día no tienen ninguna regulación, ningún sistema de autorización sanitaria, por lo tanto también ahí hay un desafío donde hay que avanzar. Nosotros creemos que tiene que haber una cierta regulación de este tipo de prestadores para que sean autorizados sanitariamente para funcionar, y desde esa mirada, que uno de los requisitos de la acreditación hoy día, también que siente la base para poder establecer estándares de calidad. Estándares de calidad, no solo desde el punto de vista de la seguridad y clínica, sino también de las plataformas, ¿no es cierto?, tecnológicas, en el sentido que incorpore, y se ha conversado que esta ley tiene que reconocer a los centros que son certificadores de plataformas, pero estos centros que son certificadores también tienen que tener cierto resguardo de autorización por parte de la autoridad, y tiene que haber estándares conocidos y establecidos y transparentes para las distintas plataformas, que tienen que formar parte de uno de los pilares de la calidad en este tipo de prestaciones. Pero además de eso, resguardar todos los otros aspectos que a través de la ley de derechos se tiene que recoger, ¿ya? Y generar estándares de calidad no solamente en los procesos, sino también pensando quizás en algunos indicadores de calidad que también sean desde la mirada de resultados. Y ahí estaría también recoger la atención central de las personas a través de la satisfacción, ¿no es cierto?, usuaria de las personas de este tipo de prestaciones. Y un desafío grande tiene que ver con el consentimiento informado y los registros clínicos.
como la integración, ¿no es cierto?, de los sistemas, la interoperabilidad de los sistemas y cómo resguardamos la continuidad de la atención a través de los registros clínicos. Cuando hay varios prestadores, ¿no es cierto?, que atienden a una persona o que acude la persona a la atención, cómo resguardamos la continuidad para tener acceso a los registros clínicos, pero regulados, sin que se vulnere la confidencialidad de la información que existe. Entonces, yo creo que es complejo, pero es un desafío que como país ya tenemos que enfrentar, tenemos que avanzar, pero específicamente lo que tiene que ver con las atenciones distantes tiene que estar regulado. O sea, se puede dar, pero tiene que haber alguien atrás que coloque, ¿no es cierto?, el sello y le dé la tranquilidad y la seguridad a las personas que quien lo está atendiendo, independiente de dónde está autorizado y cuenta con las competencias y certificaciones que se requiere para otorgar esa atención. Nosotros lo vemos así y vamos a poner todo de nuestra parte. Probablemente, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero uno de nuestros grandes desafíos, estamos trabajando hoy día en avanzar en el nuevo modelo de estándares de acreditación. Llevamos ya muchos años, desde el 2009, acreditando clínicas, hospitales, centros de atención abierta por los estándares que entraron en vigencia en 2009. Muchos de los centros ya están acreditados por segunda y tercera vez. Por lo tanto, estamos en un plan de trabajo para generar una nueva versión de estándares. No es un trabajo para este año ni para el próximo, porque estos son procesos largos. Pero dentro de ese trabajo y dentro de las modificaciones quizás más próximas que hay que generar a esos estándares e incorporar las prestaciones de telemedicina a los estándares que ya hay. Y conjuntamente con eso empezar a desarrollar estándares específicos para prestadores de telemedicina. Y queremos avanzar en eso, tenemos un plan de trabajo para partir probablemente el próximo año ya haciendo un desarrollo con el Ministerio de Salud, someterlo obviamente a consulta y a piloto como se ha hecho siempre con los estándares, pero lo creemos necesario porque hoy día la telemedicina es un factor importante en la atención central de las personas. Muchísimas gracias. Sí. Doctor Lopetegui, sin perjuicio de que quiera comentar lo que le surja después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado, en particular, ¿cuál es su visión en relación, por ejemplo, hemos hablado de identificar los actores que participan en un acto telemédico, por ejemplo, ¿sí? Y hoy día esto, ¿cómo lo podríamos conectar, por ejemplo, con los servicios que hoy día el Estado tiene, clave única y otros aspectos? Digamos, hemos visto que identificar los actores, saber si ese profesional de la salud es quien dice ser y está acreditado en esa jurisdicción donde va a ejercer, etc. Y lo mismo del lado del paciente, ¿no? En el mundo virtual tenemos que identificar y autenticar a las personas. ¿Cuál es su visión al respecto? Lo que tú comentas es una tremenda oportunidad que tenemos como país, que es esta autenticación digital clave única que tiene muchas posibilidades de mejora, pero funciona. Y uno es, dentro de ciertos márgenes, capaz de autentificar a la persona con la que estás trabajando enfrente. Si bien están esos bloques para construir, hay que construir un sistema que converse con ellos. Y eso es una limitante de entrada gigante para un centro de salud que necesita salir con telemedicina ayer. Esto lo dice la literatura internacional. Como nota al margen, el primer trimestre de 2021 se publicaron más artículos sobre telemedicina que todo en 2020. O sea, empezó a ocurrir y hay que empezar a comentarlo. Y eso es como también incentivar, ojalá, a RUTE que divulguen sus encuentros. ¿Qué está pasando? Tratemos de medir lo que está pasando en Chile, porque traté de buscar ayer y no encontré nada respecto a Chile en literatura científica. Pero les comentaba esto, ¿por qué? Porque llegamos tarde, es muy difícil construir una plataforma a tiempo que se integren estos ladrillos. ¿Sabes tú cuál fue la plataforma de telemedicina más usada durante la pandemia en los países de medianos y bajos ingresos? WhatsApp, 35%. Es porque está ubicuo, todo el mundo lo tiene y es la solución. Después de eso vienen las soluciones a medida construidas por los centros y bajo eso las soluciones Zoom, Teams y todo el resto, pero WhatsApp fue. Entonces, integrar clave única con WhatsApp,
escuchado. Si uno le pone a un centro de salud, desarrolla una solución que nos va a permitir evitar fraudes, por ejemplo, para aseguradoras de que ese paciente es ese paciente, versus empieza a funcionar mañana, todos los centros parten funcionando mañana y hacen links de WhatsApp con sus pacientes. Entonces, está bien, hacia allá debiésemos ir. Tenemos esa tremenda ventaja como país que está de la herramienta, pero es una barrera de entrada re importante que los centros de salud van a, si no está regulado, se van a ir por la vía de las herramientas que están a su disposición. Respecto a lo que comentaban, bueno, la pregunta era genuina, yo no sé la respuesta a esto de los prestadores trans, barreras de fronteras. En Estados Unidos el problema fue con los estados, cada estado tiene su board de certificación de las especialidades médicas. Al final 33 estados decidieron unirse y crearon un programa de certificación de profesionales. Tú estás certificado en ese estado, podías ejercer telemedicina a los otros 33 estados, pero es un tema y va a haber que abordarlo de alguna manera, a ver si podemos aprender de esa experiencia. Eso, respecto al software, probablemente tal, aparte de esto de clave única, se dieron dos facilitadores acá en Chile. Uno fue ¿cómo se llaman los decretos que sacaron ustedes de los oficios circulares con los códigos de prestaciones que permitieron de forma oficial empezar a otorgar estos servicios, pero un ladrillo no menor que apareció también de parte del MinSal fue la receta electrónica. Facilitó mucho la prestación de servicios telemédicos porque ya había, más allá de un diagnóstico, una acción que el paciente podía ir y tomar y que no sé, las fotos por último hayan empezado a funcionar, pero también el sistema de receta electrónica esté funcionando. O sea, hay piezas que hay oportunidades, como vamos a discutir más adelante, que permitirían, una vez que esto esté bien estructurado, regularizado, hacerlo bien. Muchísimas gracias. Sandra, nosotros en Chile ya tenemos, por un lado, una certificación de FONASA relacionada con las plataformas de teleconsulta y telerehabilitación para las prestaciones en modalidad de libre elección, ¿sí? Y además tenemos el sello del CENS, del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, que además de su sello, si entiendo bien, al ganar tu sello automáticamente también quedas acreditado, certificado ante FONASA, ¿correcto? Para poder realizar prestaciones de teleconsulta y telerehabilitación. ¿Hacia dónde está yendo el sello? ¿Qué cosas mide hoy día? ¿Y cómo funciona un poco hoy día el sello CENS? ¿Y hacia dónde vamos ahora en futuro? Bien, el CENS ahí se ha concentrado justamente en ir cerrando estas brechas de calidad, de asegurar la calidad de la atención y desde el área de calidad generaron este sello de calidad de telemedicina que está directamente relacionado con el anexo técnico de FONASA y es un documento que por supuesto especifica las buenas prácticas que hay que cumplir para la atención con soluciones tecnológicas que se ocupe ligado a la atención telemática. Tiene dimensiones clínicas y dimensiones técnicas y dentro de estas últimas se evalúa compatibilidad, usabilidad, fiabilidad y seguridad. Y dentro de la dimensión clínica, consentimiento informado y todos el reglamento de derechos y deberes del paciente, entre otros. Esta evaluación funciona a partir de la evidencia suministrada por las propias empresas, instituciones que tienen estos sistemas de telemedicina y este sello dura 3 años. Lo interesante es que en todo el proceso de evaluación de este sello de calidad hay informes de retroalimentación porque estamos también desde el CENS concentrados en dar el andamiaje, dar el apoyo para que los sistemas alcancen este estándar esperado para generar en el fondo esta calidad que necesita el país. La evaluación se realiza por un equipo de expertos clínico y técnico y que están en el fondo definidos en función de cada una de las dimensiones que evalúa el sello. Hasta la fecha ya 10 instituciones tienen este sello de calidad del CENS, directamente en coherencia con FONASA, y hay 20 que están en proceso, en desarrollo de la adquisición de este sello. Así que es interesante porque justamente estamos generando
yo creo que lo que necesita el país son los primeros pasos para ir generando esta calidad. Vamos a ver después los desafíos que tenemos para el futuro, cómo ir ampliando este sello también a otras áreas, a otras dimensiones. Muchísimas gracias. Doctor Valterrama, muchos expertos dicen no hay telemedicina si no viene acompañada de protocolos. Al final, la seguridad es un proceso, no es un producto. En su opinión, ¿qué no debiera faltar en un protocolo de telemedicina, en el diseño de un protocolo, de un servicio y de un protocolo de telemedicina? ¿Qué aspectos son esenciales ponerlos en un protocolo para todos los equipos de salud que trabajan ahí? Interesante pregunta, y sobre todo por mi formación, en que todos conocen, nosotros como centro universitario, la protocolización no es nuestra fortaleza. Y eso es bien interesante, y esto probablemente tiene matices bien históricas, pero sí, yo quizás que solo quería comentar el tema de la formación, que un poco he quedado como con la sensación que muchas veces esperamos mucho de los centros universitarios y formación técnica en formación de temas relacionados a salud, y quizás hay espacio para que otros actores, SENS, o los mismos prestadores o las mismas plataformas puedan asumir un rol muy relevante. Un poco lo que tradicionalmente nos ha pasado es que confiamos en que la formación universitaria es razonable y decimos que un determinado médico es internista y es cardiólogo, y finalmente el prestador en cuestión asume que sabe hacer todo lo que un cardiólogo sabe hacer. Pero yo creo que efectivamente, esta pandemia nos desafió mucho en eso, y sin lugar a duda nos topábamos con profesionales que llevan muchos años ejerciendo una determinada forma de hacer la cardiología, y de repente tenían que aprender otra forma de hacer la misma cardiología en otro escenario, y seguro esa profesional no iba a ir de vuelta a la universidad, ya había pasado 12 años, entonces yo creo que sin lugar a duda en el tema formación, y quizás al tiro pasando a los siguientes pasos, el cómo quizás todos los actores finalmente nos sumamos en este cambio que se produjo. Las universidades obviamente en su rol, los centros de formación técnica, las sociedades científicas, hay muchas sociedades científicas que han trabajado en eso, el SENS por su lado, y sin lugar a dudas los prestadores. Yo creo que los prestadores, hay muchos prestadores que tienen áreas de formación en distintas áreas bastante desarrolladas y que sin lugar a dudas se puede potenciar. Dentro de los protocolos, y yo creo que tal como lo dice Sandra, efectivamente FONASA, afortunadamente, y la superintendencia nos han ayudado harto a las organizaciones que quizás funcionamos menos protocolizadas desde momentos previos a la consulta, es decir, bastante estructurado qué debiera ser, cómo debiera ser el espacio físico en donde ese profesional se conecta, cuál debiera ser la forma en que ese profesional, temas técnicos desde audífonos hasta temas tecnológicos, cómo debería ser la presentación al momento de la consulta, es decir, presentarse tal y como uno lo hace en una consulta presencial, cómo debería ser el desarrollo de esa consulta, cómo debería ser la resolución de las dudas y, sin lugar a duda, cómo debería ser el cierre y finalmente la entrega de información posterior a la consulta. Lo que sí, y quizás una particularidad bien específica de la atención por telemedicina, y eso sí algo transversal, tanto en la literatura como en la práctica, es que tiene bastante mayor interacción posterior al cierre de la consulta, que lo que tiene habitualmente una atención presencial. En la atención presencial habitualmente se emite o se genera la licencia en el momento, se firma el seguro complementario en el momento, se genera la receta, y no es inhabitual de que en las teleconsultas queden bastante de estas fases o procesos de la atención clínica para un momento diferido. Entonces, nosotros hemos avanzado en la protocolización, lento, somos lentos, pero se avanza en la protocolización. Y si quieren, no sé si quizás puedo plantear altero los pasos siguientes. Yo diría que un paso súper importante va en esa línea, que es más bien estandarización de los cuidados. Nosotros estamos trabajando hoy día abiertamente en procesos clínicos, cómo llevarlo a modelos de atención híbrida. Y yo siempre pongo el ejemplo de atención prenatal, alguna vez lo conversamos con May, que precozmente en la pandemia, como el control prenatal perfectamente es un escenario en el embarazo fisiológico, obviamente, muy estandarizable, es decir, mira, el control 1 deberá ser presencial, el control 2 virtual, el control 3 virtual, grupal, familiar, el 4 presencial, y finalmente diría que la estandarización de los cuidados
Creo que es un desafío muy importante para lo que se viene. Y otro tremendo desafío, y que todos lo vivimos, es cómo integrar los distintos dispositivos, para decirlo lo más amplio posible, de medición de variables fisiológicos al cuidado. Y lo digo así de amplio, para decir desde el celular, que nos da información clínica, hasta dispositivos más específicos de examen físico propiamente tal. Es decir, desde lo más sencillo que pudiera ser un celular inteligente que hoy día todos tenemos, hasta cómo integrar, certificar, usar la información de sistemas de examen físicos bastante más complejos que uno pudiera eventualmente usar en la atención de manera virtual. Muchísimas gracias. Nos acercamos ya al cierre porque nos quedan, me parece, como 10 minutos, así que ahora vamos a los pasos siguientes. Intendenta ya lo ha adelantado sobre lo que se viene en materia regulatoria probablemente, y también mencionó que va a haber un proceso también que tiene que ser participativo. Aquí la pregunta sería, ¿quiénes son esos otros actores que también debieran participar en este proceso y que sería bueno que participaran? Bueno, tomando un poquito lo que dice acá el doctor también del desafío que se nos viene y la participación, obviamente hay que avanzar en el tema de los procesos, el protocolo. Nosotros pusimos quizás la piedra de entrada porque había que ponerla en el momento de incluir a los prestadores con estos pasos mínimos que tenían que ejecutar para otorgar una prestación por vía telemedicina, ¿no es cierto? Que tienen que ver principalmente con la ley de derecho y lo que se ha hablado acá, lo que ya mencionó el doctor, y que es una circular que está pública, cualquiera lo puede leer. Pero falta avanzar en los protocolos más clínicos, ¿no es cierto? Que es lo que se mencionaba acá. Por una parte, que tiene que ver con los protocolos clínicos, y también los criterios que se tienen que establecer para ver qué problemas de salud son los que se pueden o no, ¿no es cierto?, otorgar prestaciones vía telemedicina. También hay que tener ciertos criterios, ¿no es cierto?, de a qué pacientes vamos a ingresar a la vía de atención por telemedicina o no. Y eso también es un tema a avanzar. Y en ese sentido, el desafío que tenemos de generar, ¿no es cierto?, estándares de calidad, tomando por supuesto ya como base el CENS tiene estándares por su certificación de plataforma donde considera algunos una parte, ¿no es cierto?, como se mencionó, clínica. Quizás no solo el CENS, sino todas aquellas entidades que certifiquen plataformas van a tener que formar parte también de este requisito dentro de los que son estándares de calidad. Pero también tenemos que avanzar en los otros, en los procesos clínicos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con protocolos de seguridad, y en esa mirada y la atención centrada en las personas, que tiene que ser lo más importante y lo relevante, y en esa mirada tiene que ser muy participativa. De hecho, siempre lo hemos hecho cuando hemos generado estándares a través del Ministerio en años anteriores. Pero ahora quizás con lo que ha evolucionado y con esta dimensión tan importante que cada vez es más sentida, que es la atención centrada en las personas, la humanización de la atención, ¿no es cierto?, la dignidad de las personas, dentro de los que participan siempre consideramos, por supuesto, los prestadores, tienen que formar parte de la mirada que tienen los prestadores, tanto del ámbito público como privado, y tanto no solo de Santiago, sino también de regiones, que las realidades son muy distintas, ¿ah? También la sociedad científica son un factor importante, la academia, ¿ya? Y uno de los, quizás también de los principales actores en esta mirada que tiene que participar, tiene que ver con participación ciudadana, ¿ya? Nosotros incluimos en la mirada de los estándares que queremos generar a participación ciudadana, y ahí van a haber representantes de las sociedades civiles, donde nosotros trabajamos permanentemente con representantes de las sociedades civiles, hacemos levantamiento de cuál es su mirada, desde qué es lo que sienten ellos que falta en calidad de las atenciones, y obviamente que si se trabaja en estándares en la vía de telemedicina va a ser una opinión relevante dentro de la mesa de trabajo, no solo la sociedad científica, ¿no es cierto?, los prestadores, el ministerio, la superintendencia, y estamos hablando de sociedades científicas como la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, ¿no es cierto?, otras sociedades médicas,
Y ahí quizás la principal mirada tiene que ver con lo que nos digan los propios ciudadanos de lo que esperan de estas prestaciones de medicina, de telemedicina. Muchos ya las han, ¿no es cierto?, las han vivido, por lo tanto tienen la mirada de la experiencia, pero también qué es lo que esperan más allá de lo que ya se ha vivido con la pandemia. Entonces, a quienes involucramos, la verdad es que es bien transversal, ¿ya? También tenemos que tener la mirada, ¿no es cierto?, los seguros, público, privado, porque hay un tema, bueno, la mirada, ¿no es cierto?, de los expertos en TI y telecomunicaciones, que también hay que tener esa mirada. Por lo tanto, hay que darle una mirada transversal de todos los que están involucrados y que tienen que aportar en esta construcción de estándares de calidad y seguridad desde ámbito clínico, el ámbito tecnológico, ¿no es cierto?, de tecnología, de plataforma, pero también desde el ámbito de las personas, que quizás es la más relevante. Muchísimas gracias. Doctor Lopetegui, cerrando ya, acercándonos al cierre y pensando en los pasos siguientes y en un mundo eventualmente el ideal o hacia dónde lo que vemos que se está haciendo afuera también y en qué medida podría o no aplicar acá o podríamos aprender algo, y también pensando en la evolución del aseguramiento de la calidad del software y de las plataformas, ¿no? Ya pensando en los desarrolladores de estas soluciones. ¿Cuál es su visión así como hacia futuro? Yo creo que, volvemos al principio, llegó para quedarse la telemedicina. Ahora tenemos tiempo. La gran tarea que veo yo es orquestar esto, ya sea vía incentivos o regulaciones, porque están apareciendo demasiadas alternativas en paralelo con el estándar 1, 2, 3, 4, y todo brilla y todo funciona, pero al momento de después empezar a tratar de hacer algo con eso es imposible. Tratemos de orquestarlo, porque tenemos las integraciones con clave única, apareció la integración con receta electrónica. Vamos a necesitar, para que esto funcione de forma coherente, haya continuidad del cuidado, integraciones con laboratorios, integraciones con farmacias. Ahora tema muy en boga con los vacunatorios, las órdenes de vacunación, ver tu estado de vacunación. ¿Por qué lo digo? Mi grupo, nosotros fuimos los que desarrollamos el Me Vacuno. Tengo una formación teórica súper fuerte en informática biomédica. Hice un máster, hice un postdoctorado, estuve 3 años dando charlas en todos los congresos médicos sobre lo que se venía en Chile, si que ocupábamos Pfizer, ocupábamos HL7. Armé mi empresa de desarrollo de software y llegó un proyecto gigante, Me Vacuno, y no ocupé ningún estándar. Del dicho al hecho, por emergencia hubo que salir rápido, entonces, porque no hay ningún incentivo y no hay ninguna regulación, y lo que hay que salir mañana y se sale con la manera que es más fácil, con los estándares de seguridad y de la información que hay, pero de interoperabilidad con los centros, no hay nada que ni nos obligue ni nos incentive a hacer ese esfuerzo extra. Respecto a calidad, yo creo que ahí tú decías, hay harto que hacer. Quizás discrepamos un poco en el cuánto y en el qué. Yo creo que hay que certificar software en salud, sin duda. Pero cuáles y en qué profundidad, ahí hay varios matices. Los sistemas de soporte a la toma de decisiones, sin duda, y certificación extrema. Ese pedazo de software va a cambiar la conducta a todos mis colegas clínicos al momento de indicar una prescripción antibiótica. O sea, el impacto es gigante. Ese software hay que certificarlo en cada versionamiento, es hiper estricto. En el otro extremo, una plataforma de telemedicina, yo creo que está en el bajo espectro de cuán intensa haría yo esa certificación. Respecto a que, está bien, es lo que hablamos del contexto, de la privacidad, del lugar donde se hace, de la estabilidad de la investigación, donde guarda la información del paciente, pero necesitamos que ocurra y no enfocaría mucho en que, no sé, vimos que el 35% de las conversaciones eran en WhatsApp y no es ni GDPR compliant, ni HIPAA compliant, uno puede borrar las conversaciones. No sé, y lo iría haciendo de forma gradual, pero mi foco está más en las intervenciones que tienen un impacto mucho más grande y en mucha más población al mismo tiempo. Aquí es uno a uno, lo haría de forma gradual, pero con matices en la cantidad.
Respecto a cómo hacerlo, muy rápido, mi fantasía, yo mando a publicar mis aplicaciones de forma constante a los App Stores y Apple hace una revisión exhaustiva de código abierto de las aplicaciones que yo libero y en, no sé, 2, 3, 5 días está la revisión completa y se publicó. Mi sueño es que eso sea así a nivel país, acá un software que va a impactar, que es un tratamiento médico en el fondo. Yo se lo mando a esta entidad reguladora, revisan mi código abierto, ven la diferencia del código, a veces está autorizado y sale en cada versión del software, no la software como marca. Eso yo creo que es alcanzable, no es tan utópico. Control de la población, el empoderamiento del control de la información. Sí, hoy día creo que nos falta un poco el tomar el control de nuestros datos. Que, no sé, yo entro a un restaurante y me piden mi código QR de mi vacunación. Yo creo que es abrir la caja de Pandora de que le di acceso a mis vacunas a alguien de forma continua. No es un código QR que expire. Eso yo lo hubiese hecho de forma distinta, de que sea una autorización transitoria. Nos están haciendo parecer que sea normal. Yo creo que lo piensan un poco, no es normal. Aprovechemos de que ya pasó el calor y hay que regular eso. No tengo ningún problema que la línea aérea sepa si estoy vacunado o no para ese vuelo. Después no quiero que conozca mis vacunas. No sé, discutámoslo en otro panel, pero da para más. Pero eso, orquestémoslo. Incentivos y regulaciones. Muchísimas gracias, doctor. Sandra, para cerrar, y ahora sí que estamos cerrando, ¿sí? Hemos dicho que una de las medidas más importantes obviamente es la formación, ¿sí? Tenemos que estar seguros que sobre todo los equipos de salud conozcan las ventajas y las limitaciones. Sin embargo, la estrategia, ¿cuál debería ser la estrategia para lograr que las mallas de formación se actualicen? Que me parece que en mi experiencia es súper difícil actualizar algunas mallas, ¿sí? Hay como que hay que quitar algo para hacer lugar para otra cosa, entonces siempre un baño de sangre, ¿no es cierto? Muertos y heridos. Entonces, ¿cuáles podrían ser unas estrategias para que la academia, la formación, digamos, pueda actualizar sus mallas en este sentido? Sí, a ver, yo creo que desde mi rol, mi perspectiva, por supuesto, capacitar en los niveles, en todos los niveles, ¿sí? Y desde las universidades y los centros de formación técnica, nosotros desde el CEN hemos propuesto niveles posibles de integración curricular, que ustedes pueden ver en la página web, pero así súper resumido. Hay un nivel desde integrarlo como un electivo, como un curso externo a la malla, que algunos solo estudiantes pueden acceder a ese curso, que está bien, ya empieza a estar dentro del cúmulo de conocimientos, ¿cierto? Un segundo nivel es integrar las competencias a un curso que ya existe en la malla, que muchas veces se nos olvida ese nivel. Es decir, yo podría integrar perfectamente a un curso de semiología lo que es la anamnesis, el examen físico, pero también a través de una vía telemática, ¿por qué no? Y para eso no necesito una gran pelea. Un tercer nivel ya es un nivel de integración mayor, es integrar un curso a la malla, por supuesto, y ahí hay con asegurar horas, equipos docentes, y es más complejo, pero también implica una decisión institucional. Y un cuarto nivel es incluirlo en un perfil de egreso, ¿sí? Que es interesante porque ahí también nos estamos comprometiendo que varios cursos o varios itinerarios formativos van a dar cuenta de ese perfil de egreso final. Hay varias maneras, desde el CENS, por supuesto, hacemos todo ese acompañamiento curricular, pero yo también quiero decir que a partir de todo esto que estamos viviendo y que estamos generando, tenemos un espacio interesante y yo soy de naturaleza optimista y creo que estamos viviendo desde el punto de vista formativo un momento bien histórico, bien interesante. Tenemos estas 15 universidades que forman parte de RUTE Chile, que están desarrollando, están comprometidas de levantar estas competencias para integrarlos a sus perfiles, pero también tenemos estas otras universidades que conforman la red a nivel regionales, que también están en la misma vereda de decir esto es relevante, tenemos que incluirlo a nuestra competencia. Desde el CEN siempre recibimos mucho interés de las universidades por ir incluyéndolo. Y la semana pasada estuvimos con Mai en un encuentro, un seminario de salud digital del mundo técnico profesional, de institutos de formación técnico profesional, y era impresionante como ver
como las universidades, los centros de formación y universidades técnicas más importantes del país, están absolutamente comprometidas y tienen plena conciencia de la relevancia del tema de la salud digital, de la telesalud y la telemedicina. Se abre la pregunta, ¿necesitaremos por tanto nuevos perfiles laborales ligados a la telemedicina, telesalud? No sé, yo creo que también son conversaciones que se abren. Y hay otro ámbito que a mí yo creo que también podría instalarse, quizás estos sellos de calidad podrían incluir también sellos o habilitantes de que los clínicos, los que dan la atención de salud, tienen las competencias, ¿cierto?, adecuadas. Y con esto termino, yo creo que también la telesalud es un espacio para instalar la salud digital, con todo lo que conlleva la salud digital. El valorar, el tener registros de la atención clínica, el tener grandes volúmenes de datos que vamos a tener, ¿qué van a pasar con eso, con toda esa información? Creo que es un primer piso fundamental para también cambiar la lógica y generar una mejor salud finalmente. Así que creo que estamos ahí en un buen pie. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Aprovecho de mencionar, ya que Sandra lo ha dicho, que la Red Universitaria de Telemedicina de Chile, que está abierta, es un espacio ampliamente participativo y que está abierto a que toda organización que sea institución de formación o incluso prestadores de salud que se quieran sumar, se hagan miembros, si lo desean, justamente también para participar de los grupos de interés especial, uno de los cuales tiene que ver con el desarrollo de este marco de competencias en telesalud para Chile. Hay otros grupos de interés también que ya se han activado, uno relacionado con el Glosario Iberoamericano de Telesalud. Hay otro grupo que se está activando en estos días, interés especial, que tiene que ver con qué funcionalidades debiera tener una plataforma de telemedicina para poderse llamar plataforma de teleconsulta, qué nos esperaríamos que debiera haber ahí o no, y tener un modelo de qué cosas debieran ser obligatorias u opcionales para que esa plataforma cumpla con su razón de ser, por ejemplo. Y también se está abriendo de aquí a fin de año un cuarto grupo de interés especial que va a tomar el testigo de un proyecto de bien público estratégico, que son los lineamientos para el desarrollo de la telemedicina y telesalud para Chile, los fundamentos para los lineamientos, que es un proyecto cuyo mandante es el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública. Estos lineamientos ya están disponibles en su segunda edición y está próxima a salir una tercera edición de estos lineamientos, y esos lineamientos pasarán después a estar bajo el paraguas de RUTE Chile, de la Red Universitaria de Telemedicina de Chile. Así que invito a todas las personas e instituciones que quieran participar en el desarrollo de todo esto a sumarse a la Red Universitaria de Telemedicina de Chile. Así que nuevamente un profundo agradecimiento al doctor Valderrama, a nuestra intendenta Carmen Monsalve, al doctor Lopetegui y a Sandra Gutiérrez también del CENS. Muchísimas gracias.